La verdadera oración es aquella que se hace en privado, donde buscamos una relación con Dios sin presiones externas. Este momento de tranquilidad, búsqueda y entrega es donde ocurre la transformación. No hay necesidad de palabras largas o complejas. Lo que cuenta es la sinceridad de nuestra fe y la voluntad de abrir nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Pero más allá de eso, Jesús nos enseña a orar con fe. Orar sin creer que Dios realmente escucha, que está atento a nuestro clamor, es un error que muchos cometen. La oración no es un intento de manipular a Dios, sino más bien un acto de confianza y sumisión a su voluntad. Cuando oramos, estamos reconociendo que Él es soberano y que su respuesta, cualquiera que sea, es siempre para nuestro bien. Otro principio fundamental que Jesús nos enseña sobre la oración está en Lucas 11, 2, 4, donde nos da un modelo claro de cómo orar, conocido como la oración del Padre Nuestro. Pero, contrariamente a lo que muchos piensan, el Padre Nuestro no es una fórmula mágica que deba repetirse, sino un ejemplo profundo de lo que debe haber en nuestro corazón cuando oramos. En la primera parte de esta oración, Jesús nos enseña a reconocer la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Aquí estamos llamados a comenzar nuestras oraciones con adoración para ensalzar la majestad y la grandeza de Dios. Esta es la postura que debemos tener al acercarnos a Él: humildad y reverencia. Reconocer la santidad de Dios en nuestras vidas nos ayuda a poner todo en perspectiva, entendiendo que Él es el centro de todo, y que nuestra vida, nuestra fe y nuestra oración deben reflejar esta verdad. A continuación, Jesús nos enseña a pedir la venida del reino de Dios. Venga tu reino. Al decir esta oración, expresamos nuestro deseo de vivir según la voluntad divina, no la nuestra. Muchas veces en nuestras oraciones buscamos solo nuestros propios intereses, nuestras preocupaciones y ansiedades. Pero Jesús nos enseña a orar para que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra, así como en el cielo. Es una invitación a anteponer los planes de Dios a nuestras propias necesidades. ¿Y sabías que existe una forma específica de hablar con Dios? No se trata simplemente de repetir palabras o seguir fórmulas que encontramos en oraciones ya hechas. La forma correcta de comunicarte con tu Padre Celestial puede ser un punto de inflexión en tu vida espiritual, llevándote a un nivel profundo de intimidad y conexión. Pero estás cometiendo un error al hablar con Él. Es más común de lo que piensas y, sin saberlo, muchos lo han hecho mal. La verdad es que Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó la manera correcta de acercarnos a Dios. Y esta enseñanza fue dada tan claramente, pero al mismo tiempo tan profundamente, que puede transformar tu vida si realmente la entiendes y la aplicas. Imagínese tener acceso directo al Creador del universo, no a través de rituales, no a través de palabras vacías, sino a través de una relación genuina y transformadora. Jesús, al enseñarnos a orar, nos reveló la clave de un poder espiritual que muchos aún ignoran. Lo que dijo fue revolucionario, y si comprendes el verdadero significado de sus palabras, tu camino de fe nunca será el mismo. ¿Cometes alguno de estos errores al comunicarte con Dios? Descubramos juntos cómo la forma correcta de orar puede cambiar todo en tu vida y qué debes evitar a toda costa. En los Evangelios, cuando los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar, Él responde directa y poderosamente. No es solo un patrón de palabras o una fórmula que se puede repetir automáticamente. Jesús nos enseña algo mucho más profundo sobre cómo conectarnos con Dios, algo que va más allá del simple acto de orar. Nos enseña la postura del
corazón, la verdadera esencia de la oración y cómo puede convertirse en una conversación íntima con el Creador. Pero ¿por qué entonces muchas personas todavía no oran, ni siquiera siguen algunas de estas fórmulas populares? El error no está en intentar orar, sino en no entender el verdadero propósito y principios que Jesús nos dejó. Orar superficialmente o sin comprensión puede llegar a ser incluso un obstáculo en nuestro caminar con Dios. Lo que muchos no saben es que la forma correcta de conectarse con Dios no implica palabras vacías ni rituales mecánicos. Implica autenticidad, fe genuina y voluntad de escuchar además de hablar. Cuando te acercas a Dios con humildad y sinceridad, comienzas a experimentar una transformación en tu vida espiritual. La oración deja de ser solo un pedido o una lista de inquietudes y se convierte en una conversación profunda, donde te colocas ante Dios con respeto, amor y confianza. Pero ¿qué significa exactamente orar correctamente según las enseñanzas de Jesús? ¿Cuáles son los principios que pueden cambiar la forma en que te conectas con Dios? En la siguiente sección exploraremos cómo Jesús nos enseñó a hablar con Dios para que nuestra fe se renueve, nuestra mente se transforme y nuestra vida espiritual se eleve. Jesús nos enseña, clara y directamente, que la oración no se trata del lugar ni de las palabras memorizadas. No quiere que las oraciones se hagan mecánicamente, como si simplemente estuviéramos cumpliendo una obligación religiosa. Al contrario, la oración debe ser una expresión genuina de nuestro corazón, algo que surja de nuestra relación con Dios, un diálogo personal que vaya mucho más allá de una petición o un pedido de ayuda. El Señor nos revela, precisamente en sus palabras sobre la oración, la verdadera motivación que debemos tener al acercarnos a Él. Dice que no es en la constante repetición de palabras, ni en la búsqueda de la aprobación pública, donde la oración tiene valor. Lo que Él realmente quiere es ver nuestro corazón, nuestra sinceridad y nuestra confianza en Él. No importa cuán largas o elaboradas sean nuestras oraciones, lo que importa es la pureza de nuestra intención. En Mateo 6:6, Jesús dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Aquí nos enseña la importancia de la intimidad con Dios. Esta no es una actuación pública, sino un momento de sinceridad, en el que no necesitamos demostrarle nada a nadie. Solo Dios, que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, es quien realmente importa en este momento. Seos. Luego Jesús nos enseña a pedir nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí la oración se convierte en un momento de dependencia y confianza en Dios. Cuando pedimos nuestro sustento diario, estamos reconociendo que no podemos vivir solos, que nuestra existencia depende completamente de Dios. Esto nos enseña a vivir con gratitud y contentamiento, confiando en que Él nos proporcionará todo lo que necesitamos. Esta parte de la oración también revela nuestra constante necesidad de Dios, la humildad que debemos tener ante Él, reconociendo que no somos autosuficientes. Pedir nuestro pan de cada día es un recordatorio de que cada día debemos acudir a Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él. Este tipo de oración no se trata solo de nuestras necesidades materiales, sino también espirituales, ya que el pan es una metáfora de todo lo que necesitamos para vivir una vida plena en Dios. La siguiente enseñanza de Jesús sobre la oración es una de las más desafiantes, pero también una de las más poderosas: el perdón. En Mateo 6:12, en el Padre Nuestro,
Jesús nos enseña a pedir: perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es un punto crucial en la oración, ya que está directamente relacionado con nuestra relación con Dios y las personas que nos rodean. Jesús nos advierte claramente: el perdón no es una opción, es una condición para que podamos acercarnos a Dios con un corazón puro y sin barreras. La oración por el perdón nos lleva a reflexionar sobre nuestra necesidad de ser perdonados por Dios, pero también nos desafía a extender ese perdón a los demás. Cuando oramos pidiendo perdón, reconocemos que hemos fallado, que necesitamos la misericordia de Dios para limpiar nuestro corazón y restaurar nuestra relación con Él. Sin embargo, la gran lección que Jesús nos deja aquí es que para ser perdonados, también debemos perdonar. No podemos guardar resentimiento o sentimientos heridos contra aquellos que nos han herido, porque al hacerlo, estamos creando un obstáculo para que la gracia de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Muchas veces perdonar no es fácil. A veces las ofensas que recibimos son profundas y dolorosas. Pero Jesús nos enseña que cuando perdonamos, no solo estamos liberando al otro, sino que también nos estamos liberando a nosotros mismos de un peso emocional que nos impide avanzar en nuestro caminar con Dios. El perdón es la clave para la restauración, tanto en nuestras relaciones con Dios como con los demás. Cuando guardamos el perdón en nuestro corazón, nos volvemos más como Cristo, quien nos perdonó nuestras deudas infinitas. En la oración, cuando pedimos perdón y brindamos perdón, estamos reconociendo que nuestra vida depende de la gracia de Dios y que debemos ser canales de esta gracia para los demás. Es un acto de entrega y humildad que nos ayuda a crecer espiritualmente y llegar a ser más como Jesús. Pero la oración de Jesús continúa, y justo después de enseñar sobre el perdón, nos advierte sobre la necesidad de estar libres de las tentaciones y del mal. En Mateo 6:13, Él dice: «Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal». Aquí Jesús nos enseña que debemos estar atentos en nuestro camino espiritual. Las tentaciones y los desafíos serán constantes, pero es necesario pedir ayuda a Dios para resistir y ser libres del mal. La tentación no es algo que debamos enfrentar solos, y Jesús nos muestra que cuando oramos, estamos pidiendo fuerza divina para protegernos de las trampas del enemigo. Este es un reconocimiento de que no somos lo suficientemente fuertes en nuestra propia carne para resistir la tentación, pero que en Dios encontramos la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier desafío. La oración que nos enseña Jesús, conocida como el Padre Nuestro, no solo nos orienta en nuestras necesidades diarias, sino que también nos ayuda a alinear nuestro corazón con la voluntad divina. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, estamos reconociendo que el plan de Dios es mayor que el nuestro y que como hijos debemos buscar vivir según sus principios. Al someternos a la voluntad de Dios en nuestras oraciones, mostramos nuestra confianza en su gobierno soberano sobre nuestras vidas. Este punto es especialmente importante, ya que nos desafía a repensar nuestras prioridades. Muchas veces, nuestras oraciones se centran en cosas personales o materiales, pero Jesús nos enseña a orar buscando algo más grande, la expansión del reino de Dios. Orar para que venga el reino de Dios no se trata solo de pedirle a Dios que traiga su reino a nuestras vidas, sino que también es un llamado a ser agentes de ese reino en la tierra. De alguna manera, le estamos pidiendo a Dios que use nuestras vidas para llevar su mensaje de salvación y esperanza al mundo. La oración también es un momento para dar gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Cuando pedimos nuestro sustento, ya sea material o espiritual, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esto nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido que no da por sentadas las bendiciones de Dios, sino que reconoce su generosidad y bondad. Cuando oramos por nuestro pan de cada día, no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades físicas, sino también por alimento espiritual, aquel que nos sostenga eternamente. En nuestras oraciones debemos cultivar una actitud de confianza y dependencia. Debemos entender que Dios ya sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Pero la oración es una forma de expresar nuestra entrega y dependencia de Él. Además, mientras oramos, se nos recuerda que nuestro viaje espiritual no es solitario. Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, protegiéndonos y sosteniéndonos. Pero hay algo aún más profundo que Jesús enseña sobre la oración y tiene que ver con nuestra propia transformación. La oración, cuando se hace con sinceridad y entrega, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma. Nos moldea a la imagen de Cristo, nos ayuda a ver el mundo y a las personas a través de los ojos de Dios. A través de la oración nos volvemos más sensibles a su voz, más dispuestos a seguir su guía y más confiados en su capacidad para guiarnos, incluso en las situaciones más difíciles. Jesús nos enseña que la oración debe ser continua. Nos insta a no rendirnos, a persistir en nuestra comunicación con Dios. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que, a pesar de la resistencia del juez, siguió pidiendo hasta recibir justicia. Lo usó como ejemplo de cómo debemos orar sin desanimarnos. La persistencia en la oración no significa que Dios sea reacio a respondernos, sino que la oración constante nos fortalece y nos prepara para las respuestas que Él quiere darnos. Cuando oramos con perseverancia, estamos mostrando nuestra fe y confianza en su soberanía, sabiendo que Él responderá en el momento adecuado. Ahora llegamos a la culminación de la enseñanza de Jesús sobre la oración, donde Él nos llama a una profunda intimidad con Dios. La oración, como nos mostró Jesús, no es solo una herramienta para pedir algo, sino un medio para establecer una relación personal con el Padre. En Juan 15:7 Jesús dice: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y os será hecho». Este versículo revela el poder de la oración cuando se realiza en armonía con la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero y alineados con su voluntad, Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. La oración también nos enseña la importancia de la plena confianza en Dios. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que nuestras oraciones no parecen ser respondidas de inmediato, y esto puede generar dudas y frustración. Sin embargo, Jesús nos enseña que Dios, en su infinita sabiduría, siempre sabe lo que es mejor para nosotros. El tiempo de respuesta de Dios puede no ser nuestro tiempo, pero Él siempre responde según su perfecta voluntad. La oración, entonces, se convierte no solo en una petición, sino en un momento de entrega, donde confiamos en que Él hará lo mejor para nuestras vidas, incluso si no se manifiesta de la manera que esperamos. En Mateo 7:7-8, Jesús nos asegura: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá». Esta promesa nos enseña que la oración debe hacerse con valentía y fe. Dios quiere darnos lo que pedimos, pero al mismo tiempo quiere que busquemos más que solo bendiciones materiales. Él quiere que busquemos su presencia, que busquemos su voluntad para nuestras vidas y que estemos dispuestos a hacer su obra en la tierra.
Cuando oramos, siempre debemos recordar que la oración es un medio de comunicación directa con el Creador, y cuanto más nos acercamos a Él, más nos revela su corazón. Otro aspecto fundamental que Jesús destaca en relación a la oración es la humildad. En Lucas 18, 9, 14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo se enorgullece de sus obras y dice ser mejor que el publicano, mientras el publicano se humilla y pide perdón. Jesús enseña que al orar debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Él. La verdadera oración no se basa en el orgullo o la autojustificación, sino en la honestidad y el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Además, la oración debe ser un reflejo de nuestro corazón. Jesús nos enseña que no importa cuánto oremos, sino cómo oremos. En Mateo 6, 5, 6, Él nos instruye a no orar para ser vistos por los hombres, sino a orar en secreto donde solo Dios nos ve. La oración es un momento de conexión íntima con el Padre, donde podemos ser vulnerables, transparentes y sinceros. No hay necesidad de palabras elaboradas ni grandes presentaciones. Dios quiere escuchar nuestros corazones, ya sea que estén llenos de alegría, angustia o gratitud. En definitiva, la oración es una práctica que transforma nuestra perspectiva. Cuando oramos, no solo le pedimos algo a Dios, sino que le permitimos moldear nuestras vidas y darnos una nueva visión. A través de la oración, somos capaces de ver las situaciones desde una perspectiva celestial, entendiendo que nuestra vida no se trata solo de lo que sucede aquí en la tierra, sino de la eternidad y los planes divinos. Orar con este entendimiento nos ayuda a tener paz, incluso en medio de las dificultades, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él está obrando en nosotros y a nuestro alrededor. El punto de inflexión de este camino de fe y comprensión es, sin duda, el momento en que comprendemos el verdadero poder de la oración. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos ofrece una clave para el reino de Dios, una clave que va mucho más allá de simplemente pedir algo. La oración, para Él, se trata de relación, de alinear nuestros corazones con la voluntad del Padre. Y lo más sorprendente es que cuando oramos correctamente, no solo estamos hablando con Dios, sino que Él nos está transformando. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cuál es el secreto para que la oración se convierta en un canal eficaz de comunicación con el Creador? Es en este momento de profunda revelación cuando se revela el verdadero poder de la oración. Cuando nos entregamos plenamente a Dios, cuando nuestra oración es más que una lista de peticiones, sino un medio de adoración, entrega y alineación con la voluntad divina, sucede algo extraordinario. Nuestra vida comienza a reflejar la voluntad de Dios de forma natural. No es que todas nuestras oraciones sean respondidas de la forma en que las pedimos, pero hay una paz que se apodera de nuestro ser, una comprensión clara de que Dios está obrando a nuestro favor y nos da discernimiento para afrontar cualquier situación de la vida. Pero sucede algo aún más profundo y poderoso cuando oramos así. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad y humildad, nos volvemos más sensibles a su presencia y su dirección. El Espíritu Santo comienza a actuar dentro de nosotros, transformando nuestros pensamientos, nuestras actitudes e incluso nuestras reacciones ante las dificultades. La verdadera oración no solo cambia las circunstancias que nos rodean, nos cambia desde dentro, llevándonos a vivir más de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ¿qué quiso decir exactamente Jesús cuando dijo que todo lo que pidamos se nos dará? ¿Significa esto que si oramos de la manera correcta, obtendremos todo lo que deseamos, sin excepciones? ¿Y qué sucede cuando la respuesta a nuestras oraciones se retrasa?
O peor aún, cuando parece que no hay respuesta alguna. ¿Hay alguna razón para esto? Si la oración es realmente tan poderosa, ¿por qué muchas personas todavía luchan con preguntas de fe, comprensión y respuestas de Dios que no llegan en el momento esperado? ¿Existe alguna forma secreta de mejorar nuestra oración y obtener respuestas más rápidas y definitivas? Estas preguntas y más son las que muchos de nosotros nos hacemos cuando buscamos comprender el propósito de Dios en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Pero la respuesta no está en buscar una fórmula mágica para la oración, sino en comprender la profundidad de la relación que Dios desea tener con nosotros. A medida que buscamos más sobre la verdadera oración, descubrimos no solo respuestas, sino también un camino de transformación que va más allá de lo que imaginábamos posible. Y eso es lo que queremos explorar juntos. Cómo la oración se convierte en la clave de nuestra vida espiritual y cómo podemos vivir verdaderamente con el poder de Dios revelado en cada oración que hacemos. Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, es importante recordar que la oración no es una simple práctica religiosa ni un ritual vacío. La verdadera oración es una experiencia transformadora que nos acerca a Dios y nos permite ver el mundo a través de sus ojos. Es el medio por el cual nuestra fe se nutre y fortalece. Cuando oramos según la voluntad de Dios, no solo estamos pidiendo algo para nosotros mismos, sino que nos abrimos a la dirección divina, a la paz que sobrepasa todo entendimiento y al poder sobrenatural que puede cambiar nuestras vidas y circunstancias. Ahora, cuando miramos la oración desde esta nueva perspectiva, nos damos cuenta de que no se trata solo de pedir, sino de rendirse. La oración es una oportunidad para decirle a Dios: aquí estoy, Señor, haz en mí lo que quieras. Y es cuando alcanzamos este nivel de entrega que Dios comienza a realizar milagros, no solo en el mundo que nos rodea, sino, más importante aún, dentro de nosotros. Y así, a medida que avanzamos hacia el final de esta enseñanza, tenemos el desafío de orar más profundamente, más sinceramente y más constantemente. La oración no debe ser la última opción, sino la primera. Debe ser el fundamento de nuestra vida espiritual y el medio por el cual vivimos en sintonía con el Creador, buscando su dirección en cada paso. Ahora depende de ti. ¿Qué esperas para empezar a orar verdadera y profundamente? ¿Cómo te has acercado a Dios a través de la oración? Recuerda que la oración es la clave para la relación más preciosa que puedas tener. No importa en qué punto de tu viaje espiritual te encuentres, Dios siempre está listo para escuchar, listo para transformar y listo para responder tus oraciones. Si este video ha tocado tu corazón y sientes que es hora de cambiar tu forma de orar, te invito a comenzar ahora mismo. Abre tu corazón, habla con Dios y permítele transformar tu vida a través del poder de la oración. Y si sentiste que este contenido es algo que puede ayudar a otros, compártelo con tus amigos y familiares. No permita que más personas pierdan la oportunidad de experimentar el poder que proviene de una vida de oración sincera y transformadora. Hasta la próxima.